Reina Valera 1960 y 1569 en contraste. Las versiones anteriores a 1960 de la Reina Valera se les conoce como versión antigua. En Apocalipsis 4:3 de la 1960 dice la palabra: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. En la versión antigua dice: y el que estaba sentado era al parecer semejante a una piedra de jaspe y de sardónice, y un arco del cielo estaba alrededor del trono, semejante en el aspecto a la esmeralda. En la versión 1960 dice arco iris. Recordemos que Iris era la diosa griega mensajera del cielo y de la tierra, por lo cual me parece más afortunada la traducción de la versión antigua, el arco del cielo. En algunas otras versiones se dice el arco celeste, el que también es muy buena traducción. Hijos impíos o hijos de Belial. En la versión Reina Valera 1960, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Primera de Samuel 2:12. El mismo pasaje, pero en la versión antigua dice: mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento de Jehová. Es decir, eran hijos del diablo, de Belial. Como en Juan 8:44 Jesucristo le dijo a aquellos hombres perversos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Juan 8:44. Jesucristo llamaba las cosas por su nombre, hijos del diablo, y también esta versión, la versión antigua, no suaviza el lenguaje y dice hijos de Belial. De hecho, aún muchos más pasajes utilizando esta frase, los hijos de Belial, se encuentran en la versión antigua. Aquí hay algunos. Si tú gustas detener el video y examinar cada uno, vas a ver que no dice hombres perversos, sino hijos de Belial, es decir, hijos del diablo. Lucero o Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14:12. En la Reina Valera 1960. Y aquí le llama lucero, y sabemos que está hablando de Satanás. Lucero, hijo de la mañana. Sin embargo, en la versión antigua dice: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, el que echaba suerte sobre los gentiles. Aquí la traducción es más clara, más afortunada, porque no deja lugar a dudas que se refiere al diablo, Lucifer. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos la palabra de los profetas más firme, a la cual hacéis bien de estar atentos como a lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí, lucero de la mañana se refiere a Cristo, por lo cual la versión Reina Valera 1960, que se refiere a Satanás como lucero, hijo de la mañana, crea cierta confusión. La versión antigua deja muy en claro quién es quién es el lucero de la mañana y quién es Lucifer. Por eso esta traducción es más afortunada en la versión antigua. La concupiscencia de los ojos. Tenemos el caso de Sansón, que dice la palabra de Dios, Jueces 14:3, en versión 1960, Reina Valera: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. La frase ella me agrada. Sin embargo, en la versión 1569, es decir, versión antigua, dice de la siguiente manera: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos,
ni en todo el pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomádmela por mujer, porque ésta agradó a mis ojos. Aquí es bien importante que la frase agradó a mis ojos se traduce literalmente del hebreo, no así en la versión 1960 me agrada. Pareciera ser que tienen el mismo significado, y este tipo de traducción me agrada es la equivalencia dinámica que ha hecho mucho daño en las nuevas versiones, que ha causado más bien adulterar el texto. Y acá dice agradó a mis ojos, que es un modismo hebreo, y es mejor traducirlo literalmente. Vamos a ver por qué. En los siguientes capítulos, en los siguientes versículos, primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo que es la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, mas del mundo. Aquí se crea un vínculo entre lo que dijo Sansón, agradó a mis ojos, y en primera de Juan, y la concupiscencia de los ojos. ¿Y cuál fue el resultado de esa concupiscencia que tenía Sansón? Dice: mas los filisteos, echando mano de él, le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas de hierro para que moliese en la cárcel. Como podemos ver, la consecuencia de decir esta frase, agradó a mis ojos, que representaba la concupiscencia de Sansón, resultó en que le quitaran los ojos. Todos estos vínculos se pierden cuando se traduce como en la versión Reina Valera 60 me agrada. Se pierde el vínculo que hay entre estos pasajes. La simiente prometida, Reina Valera 1960. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. En la versión antigua dice: y conoció aún Adán a su mujer, la cual dio luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha dado otra simiente, es decir, otra semilla, por Abel, la cual mató Caín. Génesis 4:25, versión estándar, que es prácticamente la misma que la Reina Valera 1569. Esto es claro que en el primer versículo de la 1960 se rompe el vínculo con Gálatas 3:16, que a la letra dice: a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios había prometido una simiente que iba a derrotar a la simiente o semilla o descendencia de Satanás. Esta simiente o este descendiente es Cristo mismo, pero si se traduce como en la versión 60, otro hijo, este vínculo entre pasajes se ve deshecho. Latino griego. La versión 1960 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan 1:1. Y la Vulgata dice: en el principio erat, in principio eran verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus eran verbum. Como podemos ver, parece traducida de la versión Vulgata, porque en vez de decir palabra dice verbum, porque en latín la palabra verbum es palabra, efectivamente. Sin embargo, las traducciones del Nuevo Testamento no vienen del latín, sino del griego. En la versión antigua dice: en el principio era la palabra, y la palabra era acerca de Dios, y Dios era la palabra. Fíjense aquí la traducción: Dios era la palabra. Deja claro que Jesucristo, la palabra, es Dios. Dios era la palabra. Esta es la versión 1569, versión antigua. Y la versión
Stendhal, que es muy semejante, que también es versión antigua. En el principio ella era la palabra, y aquel que es la palabra era como Dios, y la palabra era Dios. Es decir, Cristo, la palabra era Dios, que se traduce del griego logos. En el siguiente pasaje vamos a ver quién se purificó. La Reina Valera 1960 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de Jesucristo recién nacido y de María, conforme a la ley de Moisés, les trajeron a Jerusalén para presentar al Señor. Dice la purificación de ellos. Pero en la versión antigua, 1569, dice: y como se cumplieron los días de la purificación de ella, no de ellos, la que legalmente, de acuerdo a la ley de Moisés, se tenía que purificar era María, no Jesús. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lucas 2:22. ¿Religioso o supersticioso? En la versión 1960 de la Reina Valera dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pues bien, aquí está subrayado, y yo lo subrayé: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Esto pareciera ser más un halago que una condena, pero en la versión antigua es más claro y más apegado al griego. Estando pues Pablo en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo os veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando por vuestros santuarios, y continúa, dice: en todo observo que sois más supersticiosos, no más religiosos. Aquí es más claro, más tajante, y en la versión 1960 se suaviza y se oculta un tanto el lenguaje que utilizó Pablo. ¿Monstruos marinos o grandes dragones? Versión 1960: y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y Dios vio que era bueno. Génesis 1:21. Sin embargo, en la versión antigua dice: y creó Dios los grandes dragones y todo animal que vive. Subrayé los grandes dragones. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de dinosaurios. El término dinosaurio es relativamente nuevo. Es como de por 1800, cuando Darwin empezó con las teorías de la evolución. Pero la Biblia menciona a varios dinosaurios que eran conocidos antiguamente por dragones. Tenemos a Leviatán, a Behemoth y a Rahab. Y a estos se refiere específicamente la palabra de Dios. Los dinosaurios o dragones no fueron millones de años antes que el hombre, fueron contemporáneos del hombre, por lo cual la teoría de la evolución está en un error y trata de desacreditar a la palabra de Dios. Y creó Dios los grandes dragones. Si ustedes consultan en hebreo que fue escrito, van a ver que habla de dragones, de seres como reptiles, animales que se traduce igualmente reptil. Entonces no se refiere a ballenas, como se trata a veces de mencionar. Y creó Dios grandes dragones y todo animal que vive en las aguas que produjeron según su naturaleza. Ser viviente o alma viviente. El hombre es un ser tripartito, una trinidad: espíritu, alma y cuerpo. Y dice la Reina Valera 1960: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero la traducción
Reina Valera Antigua 1569 es más exacta y más afortunada. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre alma viviente. No dice ser viviente, dice alma viviente, porque el hombre tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero en Corintios 15:45 se crea otra conexión. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, es decir, como los animales. Alma en latín es ánima, ánima viviente, alma viviente. Y de ahí viene la palabra animal, porque todos los animales tienen un ánima, un alma viviente, pero no tienen una trascendencia espiritual para con Dios, un espíritu que los conecte con Dios y que sea eterno. Y aquí dice, así que también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán en alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Lo que se quiere señalar aquí es que hay dos tipos del hombre. El hombre que vive como un animal, que es donde radica la voluntad, es en el alma, en el ánima, y así fue creado el hombre. Pero el segundo Adán, que todos llevamos la semejanza del primer Adán, bueno, todos los cristianos, el primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán era Adán, el del jardín del Edén, y el segundo Adán es Cristo, espíritu vivificante, es decir, espíritu eterno que está en comunión ya con Dios y que tiene la vida eterna, espíritu vivificante. Al nosotros respetar la traducción alma viviente en Génesis 2:7, podemos ver este vínculo que se crea con 1 Corintios 15:45, que en el caso de la Reina Valera desafortunadamente no se expresa. Tenemos un pasaje más. Para esto hay que decir que estos son solamente una primicia, unos cuantos pasajes de los muchos en los que la versión antigua está más favorecida, está más bien traducida, y la 1960 está más oscura. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Filipenses 2:25. En la versión antigua se dice, mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, hermano y compañero, y consiervo mío, y vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades. Aquí no se traduce mensajero, sino apóstol. Y si verificamos esto en el griego, va a decir apostolón, del griego, que quiere decir enviado, apóstol. Es más afortunado. Vamos a ver que estaban los 12 apóstoles y después cayó Judas por transgresión y otro apóstol lo suplió, pero Dios también llamó a Pablo con un apostolado igualmente válido, y hubo otros apóstoles como Judas y Jacobo, hermanos del Señor, como podemos ver y veremos Dios mediante en algún estudio posterior. Entonces aquí la traducción exacta es apóstol. Doy gracias por su amable atención. No les pido que le den un like, yo les pido que compartan estos mensajes con gente que le interese la palabra de Dios. Gracias por su atención y hasta la próxima.